Si tu materia fecal es así, en forma de bolita, dura y seca, o de esta forma, que son como bolitas, todas juntas, bien secas, quiere decir que estás padeciendo estreñimiento. Esto puede deberse a que la materia fecal está viajando muy lentamente por el colon, y esto puede traerte complicaciones como la fatiga crónica, los pólipos u otras más graves como enfermedades metabólicas y hasta cáncer de colon. Tus heces dicen mucho más de tu salud de lo que crees. Por eso quédate hasta el final del video porque te voy a contar todo sobre la materia fecal, lo que nadie quiere hablar. Cómo es una materia fecal normal, cuántas veces en la semana deberías ir al baño, qué significa cada color de la materia fecal y por último quiero contarte trucos para eliminar para siempre al estreñimiento. Quédate hasta el final del video. Uno de los trucos incluye esto que ya me queda poquito que estoy tomando acá, que ahora les voy a contar de qué se trata. Pero primero no quiero dejar de decirles que no es normal ir cada 7 o 10 días al baño. Tampoco debe ser naturalizado el ir al baño y no mirar nuestra materia fecal. Fíjense que todo el tiempo estamos mirando lo que comemos, pero nunca miramos el inodoro después de evacuar. Y aquí es donde voy a decir una frase que me encanta y que es importantísima, que es: dime cómo es tu materia fecal y te diré qué tienes. Muchos de mis pacientes van a consultorio y la primera pregunta que les hago es: ¿cómo es tu hábito evacuatorio? ¿Cómo es tu materia fecal? ¿Es blanda? ¿De qué color es? De cada 15 pacientes que les hago esta pregunta, 13 no saben responderme cómo es su materia fecal. ¿Ustedes sabían que la materia fecal flote no es normal? ¿O que la materia fecal se pegue en el inodoro tampoco? Si bien por algunas formas de inodoros la materia fecal podría quedar pegada o podría dejar un rastro, cuando vos tires la cadena 1 o 2 veces, esa mancha debería irse. También el color de tu caca puede decir mucho de tu salud. Por ejemplo, si tu materia fecal es blanca, fíjense así, o color arcilla, podría hablarnos de algún problema en las vías biliares, en el hígado o en el páncreas. Acolia le decimos nosotros a esta materia fecal, que es falta de color justamente, ¿sí? Después, si tu materia fecal es amarilla, podría hablarnos de grasa, de malabsorción de grasas o de una celiaquía. Ahora, si tu materia fecal es negra, fíjense, no estoy hablando de marrón oscuro, estoy hablando de una materia fecal negra. Esto podría decirnos que estamos sangrando en el tubo digestivo, especialmente en el estómago. Generalmente se vuelve de este color porque la sangre ya está digerida, ¿sí? Si bien hay suplementos que pueden cambiar el color de tu materia fecal, por ejemplo el hierro puede hacer que tu materia fecal sea negra. Si no estás tomando medicaciones y observas este color por varios días, debes consultar con tu médico. ¿Sabías también que podés ir al baño todos los días, pero de igual manera tener estreñimiento? La primera forma de darte cuenta es que la materia fecal van a ser bolitas, como les mostré al principio. Bolitas así o bolitas así. La segunda forma son las personas que hacen macroheces, que son, macro significa grande, cacas grandes, duras y secas, que tenemos que hacer mucha fuerza para evacuar, generalmente causan desgarros y sangrados. Otra forma de saber que sufrimos estreñimiento es ir al baño menos de 3 veces por semana o ir al baño y que nos quedemos con sensación de evacuación incompleta. ¿Qué quiere decir? Que vayamos y que digamos, todavía quiero ir pero no puedo. Eso es estreñimiento y el estreñimiento no se debe normalizar porque trae complicaciones como las que te expliqué al principio y otras como las hemorroides, el prolapso rectal y hasta divertículos. Cuando la materia fecal está mucho tiempo en el colon, se va secando, va perdiendo agua. Entonces tenemos que hacer mucha fuerza para defecar y esa fuerza, si se mantiene en el tiempo, si esto dura meses, el estreñimiento crónico, puede hacer que haya presión en las paredes del colon y esta presión puede predisponer a la formación de divertículos. Entonces, ¿cuántas veces a la semana debemos ir al baño? Lo ideal es ir todos los días o cada 2 días. En el día puedes ir de 1 a 3 veces. Lo ideal es que tu materia fecal sea, esta es la materia fecal perfecta.
Fíjense, es de color marrón, es en forma de salchicha, puede ser un poquito más grande, por supuesto, hay materias fecales que dan vueltas, ¿sí? Pero la idea es que sea blanda, que no sea como las macroheces que yo le decía que son pelotas, ¿sí? Son así, en forma de salchicha y blanda, esto es lo ideal, ¿sí? Y lo más importante es que cuando vayas al baño sientas esa sensación de placer que dicen los gastroenterólogos, que es que fuiste todo, que te liberaste. Acuérdense que la materia fecal, ¿sí?, es la basura de nuestro cuerpo, contiene toxinas que tienen que estar en el inodoro, no en nuestro cuerpo, es la basura. Entonces, ¿qué sucede con esa basura si no vamos al baño por 7 a 10 días? Es como un hogar, como una casa en la que no se sacaron los desechos por más de una semana. ¿Qué sucede cuando entramos a esa casa? Hay olor, va a haber un ambiente tóxico. Lo mismo pasa en el colon de una persona que sufre constipación. Por eso no debemos normalizarla. Esas toxinas que deberían estar en el inodoro y ahora están en tu colon van a pasar a tu sistema, pueden dañar tu cerebro, van a dañar tu piel, te van a inflamar. Por eso no debemos ver al estreñimiento como algo simple y natural. Utilizar laxantes de forma regular tampoco es la solución. Las personas que usan laxantes de forma crónica pierden la capacidad de contracción del colon. Es como que les diga que el colon se acostumbra. El colon se acostumbra a recibir siempre ayuda, entonces se pone perezoso y cada vez vos necesitas más laxante y esto es un círculo vicioso. Por supuesto que si el laxante está indicado por tu médico tenés que hacerlo y debe estar bien indicado, pero no lo hagas vos solo. Las causas del estreñimiento son un montón. Yo quiero hablarle de 3 causas que son modificables, que nosotros podemos hacer algo con eso. La primera causa es la falta de actividad física. Fíjense, los abuelitos o las personas que están postradas les cuesta ir más al baño porque están quietos y porque el intestino se enlentece. Entonces, la primera recomendación, les spoileo, es empezar a movernos más. Segunda causa de estreñimiento, falta de hidratación. Para que la materia fecal avance por el colon, necesitamos que esté blanda, que esté humedecida. Si no tomamos suficiente agua, nuestra materia fecal va a estar dura, vamos a tener que hacer mucha fuerza y va a ir lentamente por el colon. Fíjense que detrás de este video, las personas que me estén mirando, quizás hoy no tomaron agua en todo el día. Quiero que me dejen en comentarios si ya tomaron algo de agua. Mis pacientes cuando vienen a consulta, lo mismo, les digo, ¿tomaste agua ya hoy? No tomaron ni siquiera un vaso con la medicación. A veces toman la medicación así sola, sin agua. Y la tercera causa modificable es la dieta baja en fibra y alta en ultraprocesados. Este tipo de dieta afecta directamente a la microbiota. La microbiota son las bacterias buenas de nuestro intestino que se encargan del 70% de toda la inmunidad. Nos defienden de bacterias, de toxinas, de parásitos, de todo. Además fabrican vitaminas, forman energía y tienen muchas funciones. Dentro de esas muchas funciones, además, ayudan a la motilidad del intestino. Hacen que el intestino se contraiga para que la materia fecal avance. Si nosotros tenemos desequilibrio en la microbiota, entonces es muy probable que tengamos estreñimiento. Entonces, ¿cómo vamos a combatir esta condición? Lo primero y lo que yo quiero que se lleven de este video es que no debemos normalizar a esta condición. No es normal que no vayas al baño por 7 a 10 días. ¿Dónde queda esa basura? Queda ahí, esas toxinas pasan a tu sistema y causan una gran revolución. Además, quiero que empieces a mirar tu materia fecal cuando vas al baño. Si notas algo diferente, si notas que te limpias y que en el papel higiénico queda sangre, también le tenés que contar a tu médico. Él sabrá qué hacer con todo eso. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, empezar a consumir ciruelas secas. Las ciruelas secas, primero, alimentan a la microbiota intestinal, primero y lo más importante. Además, tienen un compuesto que se llama sorbitol que actúa como laxante. Atrae agua del sistema hacia el intestino y hace que la materia fecal se ablande para que sea más fácil que salga. Las investigaciones que se hicieron nos dan como resultado que deberíamos consumir para el estreñimiento 50 gramos de ciruelas secas al día. El segundo alimento importante para el estreñimiento es el kiwi. El kiwi tiene mucha agua, que va a ayudar a lubricar la materia fecal, tiene mucha fibra, que nos ayuda a mejorar la microbiota, y tiene también una enzima que se llama actinidina,
que lo que hace es justamente ayudar al intestino a que se contraiga, a que la materia fecal avance. Las investigaciones nos dicen que deberíamos consumir 2 kiwis al día. Mejor si los consumís con cáscara, si te animas. Puedes consumirlo en batidos, puedes consumirlo en ensaladas, hay gente que hace ensaladas agridulces y también puedes consumirlo entero, por supuesto. Tercero, y acá vamos a incluir al kiwi, los jugos verdes. Los jugos verdes tienen mucho alimento para la microbiota intestinal, tienen mucha agua. Mi jugo verde preferido, creo que lo repetí en otros videos, kiwi primero, apio, jengibre y manzana roja. Recordá que puedes utilizar cualquiera de las 2 manzanas, ambas son buenísimas para la salud. No lo filtres, toma con la pulpa y todo. El cuarto truco es el que te conté que estaba tomando acá, que casi ya me quedé sin porque tomé todo. Es agua tibia con limón. Levántate a la mañana, que es el horario en que el intestino se mueve, que tiene mayor peristaltismo, y toma 2 vasos de agua con limón tibia. La temperatura tibia lo que hace es relajar a los músculos y van a hacer que la defecación sea más fácil. Y además el agua te va a hidratar a la materia fecal. Como quinto truco, la posición para ir al baño es importantísimo. No sé si escuchaste hablar de la posición del pensante. Es una posición en la que las rodillas quedan por encima de las caderas, se elevan un poquito. Puedes elevar las rodillas utilizando una caja por debajo o inclusive ahora los gastroenterólogos están promocionando mucho los banquitos, acá en Argentina le decimos los banquitos, para justamente poder apoyar los pies y que las rodillas queden en esa posición. Esto también va a relajar los músculos y va a hacer que la defecación sea más fácil. Dijimos además actividad física, ¿sí? Empezar a moverse un poco, tomar mucha agua durante el día, que dijimos comenzar tomando 2 vasos de agua tibia con limón. Y por último, y no quiero olvidarme de esto importantísimo, es el consumo de probióticos. Los probióticos son bacterias vivas que están en los alimentos que nosotros vamos a consumir y van a llegar a nuestro intestino para regenerar esa microbiota intestinal. Esos probióticos podés encontrarlos en el kefir, que el kefir tiene un efecto laxante espectacular, podés encontrarlo en la kombucha, podés encontrarlo en el chucrut. Y espero que este video les haya servido.